La cabeza usa bien, si juntas la tuya y la mía también. Si podemos, si lo hacemos unidos, todo va a ser diversión. Si pensamos una solución, si podemos, si lo hacemos unidos. Yo tengo una idea, y si no sale bien, pensando en algo juntos, no me rendiré. Un equipo en acción no es dónde vamos, sino cómo ahí llegamos. Si podemos, si lo hacemos unidos. Si conmigo va mi amigo conejo. Mi amigo conejo. ¡Ay! Musguín, 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 musguín. Este es mi musguín. A mi musguín lo amo tanto, tal vez porque es un regalo de mi amigo conejo. Y nunca puedo dormir sin mi musguín. Por eso me puse muy triste cuando se perdió. ¿No lo estarían ustedes? ¡Uy! Todavía me tiemblan los bigotes solo de pensarlo. Todo empezó cuando mi amigo conejo construyó su propia catapulta. ¡Fue fantástico! ¿Qué catapulta tan fantástica hiciste, conejo? Y todo lo que necesitas es una vara y una roca. ¿Y ahora qué vamos a lanzar? Debe ser algo lindo y suave, porque puede caernos en la cabeza y lastimarnos. ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Esto! ¡Perfecto! Esta va a ser la mejor siesta de todas. El pasto suave y tierno, la brisa tibia y mi musguín. ¡Oh, la comodidad! ¡Oh, la alegría! ¡Oh, mi musguín! ¡Wow! ¡Eso fue ¡espectacular! ¿Y ahora qué? Parece que ya usamos todas las cosas suaves que hay por aquí. ¿Eh? Ya sé. Hagamos una cacería de cosas para lanzar. ¡Sí! ¡Cacería de cosas que lanzar! ¡No, agua! ¡No, agua en los pies! Yo voy a arreglar la catapulta. Tú busca en el pasto crecido cosas suaves para lanzar. Ajá. Suaves cosas para lanzar. Suaves cosas... ¡Oh! Cosas súper suaves para lanzar. Mira estas cosas súper suaves para lanzar. ¡Buen trabajo, Trueno! Vamos a lanzarlas. Musguín, 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 musguín. ¿Musguín? ¡Musguín! ¡Por mi cuerno! ¡Ese ha sido el más alto de todos! ¡Guau! ¿Viste dónde aterrizó? No, Bueno, ¿y qué era eso? un pedazo de musgo. ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Musguín ya no está! Oh. ¿Quién es Musguín? ¿Que quién es Musguín? ¿Cómo que quién es Musguín? Musguín es el más abrazable, adorable pedazo de musgo que hay en el mundo entero. ¡Qué gracioso! Porque Conejo y yo acabamos de lanzar al aire un pedazo de musgo. ¿Cómo que aventaron a Musguín? Perdón, no sabíamos que era musguín. ¡Ay, que alguien me agarre! ¡Creo que me voy a desmayar! Descuida, ratón. Encontraremos a musguín. ¿Cómo? Solo dime cómo. No lo sé. Mejor saltar para pensar, ratón. Ok, lanzamos a musguín por el aire. ¡Muy ay!
alto! Musguín fue el más alto de todos. Ese es mi Musguín. Solo que no pudimos ver dónde aterrizó. ¡Oh, no! Entonces, ¿cómo vamos a encontrar a Musguín? Lástima que no lo podemos repetir. Ahora sí me fijaría. ¡Lo tengo! ¡Eso es! Creo que este girasol es como del tamaño de Musguín. Lo lanzaremos por el aire y nos fijaremos dónde aterriza. Musguín debe estar cerca. ¡Y aquí voy! ¡Por allá! ¡Aquí está el girasol! ¡Musguín! 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 ¡Musguín no está aquí! ¿Qué tal si Musguín se fue para siempre? A ver, ratón, tranquilo. Encontraremos a Musguín. Ah, ¿y por qué es tan especial Musguín, ratón? Ah, bueno. Musguín es abrazable. ¡Uy! Como Rocky, es mi roca de dormir. Eso creo. Solo que Musguín es peludito, tan suave. ¿Suave? Yo sé que es suave. Tal vez pueda encontrar un musguín diferente para ti. ¿Un Musguín diferente? Esa no es una mala idea. Podemos encontrarte algo igual de agradable y abrazable. ¿Qué tal? ¡Esto! Eso es una vara, Trueno. Pero es una vara peludita. ¡Mira! ¡Vamos, inténtalo! No, lo siento. ¿Qué tal? ¡Achú! Muchas cosquillas. Muy crujiente. Muy grande. Para hacerme sentir bien, necesito algo realmente suave y peludito. ¡Oigan! ¡Miren eso! Se ve suave y peludito para mí. Se ve bien, ratón. ¡Anda! ¡Dale un abrazo! ¡Ve! Oh, bien. Un abrazo. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uy, peludito! ¿Te importa? ¿Qué le estabas haciendo a mi cola? Abrazándola. No sabía que era tu cola. Es que es tan suave y peludita como Musguín. Qué lástima que era tu cola. Musguín es el nombre del musgo especial de ratón. Musguín se perdió. ¡Uy! ¿Puedo ayudarles a buscar? ¿Puedo? Encontrar cosas es lo que hago mejor. ¡Claro! Necesitamos toda la ayuda que podamos. Hay demasiadas cosas aquí. Jamás encontraremos a Musguín. ¿Y para qué necesitas abrazar un musgo especial, ratón? Musguín me ayuda a poder dormir. Se siente tan bien. Y yo se lo di como un regalo. ¿No tienes algo que abrazar para ayudarte a dormir, Almendra? No, jamás tengo problemas para dormir. Trabajo tan duro juntando bellotas todo el día que cuando llega la hora de dormir solo cierro mis ojos y... ¡ay! ¡Por mis bellotas! ¡Lo tengo! ¡Ratón! Necesitas mantenerte ocupado. Así, al final del día, estarás tan cansado que podrías dormir en una cama de espinas. ¿Qué? ¡Ya entendí! Ratón debe juntar bellotas. Ese es mi trabajo, Trueno. Mejor que quite piedras. Así podré cavar más hondo. Ratón es un poco pequeño para eso. Tal vez pueda arreglar el pasto cuando esté pisoteado. O tal vez pueda soplar las semillas del diente de león para que se esparzan. ¿Eso suena bien? No quiero mantenerme ocupado. Solo quiero a Musguín. No te preocupes, ratón. Encontraremos a Musguín. Te lo prometo. Solo quiero a Musguín. O algo suave y peludito. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, ratón? ¿Viste a Musguín? No, estamos donde empezamos. Ahí es donde tomo mi siesta. Ese fue el último lugar donde vi a Musguín. Y ahora jamás volveré a ver a Musguín. Espera, ratón. No te rindas. Vamos a saltar para pensar. Bueno, el problema es que Musguín se perdió.
¿Qué podemos hacer? Tratamos de seguir las cosas que aventamos y no funcionó. Buscamos en el pasto y en el bosque y ahora estamos de regreso aquí. ¡Ay, no! ¡Esto es demasiado! ¿Están seguros que buscaron en todos lados, arriba y abajo? ¡Lo tengo! ¡Eso es! Buscamos abajo, ahora tenemos que buscar arriba. Ratón, mira dónde estás sentado. ¿Eh? Está en la catapulta. No querrás decir... Sí, te vamos a lanzar, ratón. De esa forma podrás ver todo alrededor desde lo alto. ¿Y verás dónde cayó Musguín? ¿Aventarme? ¿Aventarme? ¡Uy! ¡Eso suena! ¡Uy! ¡Divertido! No te preocupes, ratón. ¡Yo te atraparé! ¡Oh! ¡Musguín! ¡Ya vi a Musguín! ¡Está en ese árbol! Almendra, tengo un trabajo para ti. ¡Musguín! ¡Tarán! ¡Musguín, ya estás en casa! ¡Ay, la comodidad y la alegría! Sí puedo dormir sin Musguín, pero es muy lindo tener a Musguín en casa. Si alguna vez pierden algo, hagan lo que hicimos para encontrar a Musguín. No nos rendimos y buscamos diferentes maneras de encontrarlo. ¿Saben? Solo hay una cosa que es mejor que tomar una siesta con Musguín, y eso es tomar una siesta con Musguín. Y... mi amigo conejo. El sonido del silencio. He estado completamente quieto y completamente en silencio. ¿Alguna vez han estado completamente quietos y en silencio? No es algo muy sencillo, ¿verdad? Me quedaré quieto y en silencio otra vez. ¿Sabían que cuando están quietos y en silencio pueden escuchar toda clase de cosas? ¡Allá voy! ¡Ya! ¡Aquí voy! ¡Fantabuloso! Vamos a contar. ¡Ajá! ¡Sí! 1, 2, 3, 4... 5, 6. ¡6 saltos! ¡Muy bien, ratón! ¡Me ganaste! Declaro a Ratón el ganador del lanzamiento de troncos del bosque por 2 saltos. Sí, ¡Muy gané, bien! ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Eso, ratón. Vamos a ver. Vi a Jaime y está parado allá, así. Bueno, basta de saltos. Eso es muy extraño. Algo debe andar mal. ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Espérame! No te preocupes, Jaime. Estamos aquí para salvarte. ¡Ajá! ¡Sí! Pero no estoy en problemas. Oh, es que yo... Ese rescate fue sencillo. Creo que lo fue. He estado callado y quieto. Si se quedan callados y quietos, tendrán una gran sorpresa. ¡Oh! ¡Me encantan las sorpresas! Podemos estar callados y quietos. Todo lo que escucho es ruido. ¡Ay, vaya! Parecen nuestros amigos. También les gustan las sorpresas. Deberíamos ir a buscarlos. Deben estar callados y quietos aquí, o nos perderemos la sorpresa. Por mis bigotes, ¿cómo los encontraremos? ¡Fácil, ratón! ¡Sigue el ruido! ¡Ay, sigue ese ruido! ¡Ay! ¡Almendra! ¡Almendra! ¿Dónde estás? Ahí hay una bellota, así que debe andar por aquí. ¡Bellota! ¡Atrápelas! ¡Atrápelas! ¡Es mía! Estoy bien. ¿Verdad que es ingenioso? Ahorra tiempo y muchas escaladas.
Almendra, si todos vamos al estanque, Jaime tiene una súper sorpresa para nosotros. Pero debemos estar callados y quietos. ¿Callados y quietos? Veamos. He temblado, he estado feliz, triste, enojada, alegre, caminando por el bosque y sin bellotas, pero... No, jamás he estado callada y quieta. ¿Cómo haces eso? ¿Así? Pues creo que no se ve muy difícil. ¡Ay! Escucho el viento a través de las hojas. ¡Y un pájaro! ¡Shh! ¡Shh! ¿Oh? Soy nueva en esto, pero eso no es exactamente silencio. ¡Ay, por mis bigotes! Eso significa no sorpresa. Entonces debemos saltar. ¡Sigan ese ruido! Javi graznó más fuerte. Perla graznó más largo. Amber graznó más alto. Coral graznó más bajo. Coral, Perla, Amber, Jade. Otra vez. ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a graznar, conejo. Graznar nos hace feliz. Somos buenas graznando. Es lo que hacemos mejor. ¿Alguna vez han pensado en quedarse calladas y quietas? ¿No? ¿No? Si podemos quedarnos callados y quietos, Jaime nos dará una sorpresa a todos. ¿En serio? ¿Cuál? No lo sé, pero eso es una sorpresa. ¡Vamos, traten! Parece duro. Parece difícil. Parece complicado. ¿Y eso duele? No, es fácil. Solo hagan esto. ¿Así? Les dije que era duro, pero no duele. ¿Todavía estamos calladas y quietas? ¿Y cómo sabemos? Cuando estén listas, escucharán el bosque, el estanque y toda clase de sonidos que no podían escuchar antes. ¿En serio? Escucho el agua. Escucho el viento. Escucho aves. Escucho murmullos. Casi. Pero Trueno hace mucho ruido y debemos encontrarlo. Está en la cascada bailando. Su baile tumpa tumpa. ¡Oh! Tumpi 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 tumpa 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 tumpi tumpi tumpa tumpa tumpi tumpa 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 tumpa. ¡Por aquí! ¡Voltea! ¡Trueno! No tiene caso. No puede oírnos. Una vez que empieza, no para. Puede estar así todo el día. Ya conocen a Trueno. ¡Claro que conozco a Trueno! Todos conocemos a Trueno. ¿Qué vamos a hacer? Esto es un enredo. Saltar para pensar. Así que, ¿cómo hacer que Trueno se detenga? ¡Ajá! ¡Fácil! Agua. Nadadoras, naden allá y díganle. ¿Por qué no? El agua corre muy rápido. No nadamos en aguas rápidas. Tal vez haya una forma de volar hasta Trueno. ¿Volar? Dile a un pájaro que vuela hasta Trueno. ¿Escuchan a algún pájaro? Todo lo que oigo es tompa, tompa. ¡Bigotes temblorosos! ¿Cómo es que no hacemos tanto ruido como Trueno? ¡Buena idea! Podemos gritar su nombre al mismo tiempo. Y hace ruido. ¡Vamos a intentar! ¡Trueno! 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 Que seguían así. No funciona. ¡Buen intento! ¿Qué hacemos ahora? Trueno no deja de bailar. ¡Ya sé!
Sería más fácil detener el río. ¡Detener el río! Bueno, se me ocurre algo. Si lo hacemos, Trueno nos escuchará. ¡Voy a hacerlo! ¡Espérenme aquí! ¿Va a traer a Castor? No, miren, ahí está. Ay, creo que ya me dejaron sin agua. Nuestra idea funcionó, pero todavía teníamos que decirle a Trueno que queríamos que se quedara callado y quieto para saber la sorpresa. ¡Cállate, Para que Jaime nos diga la sorpresa. Hacer que todo lo que escuché fue ruido. Trueno, si todos vamos al estanque y nos quedamos callados y quietos, Jaime nos dará una sorpresa. ¿Puedes hacerlo? Creo que sí. ¿Podemos practicar en silencio en el camino? ¡Super-du! ¡Esa es una gran idea! ¡Vamos al estanque! ¡Al estanque! ¡Guau! ¡Libélulas! ¡Pero qué maravillosa sorpresa! Las libélulas fueron una maravillosa sorpresa, aunque no se quedaron mucho tiempo. Pero nos quedamos y seguimos callados y quietos por un rato, porque nos gustaba mucho escuchar los sonidos del bosque.